Bueno, los dejo ahora con Horacio Gómez, quien, si bien tiene 2 charlas, va a empezar con cómo fueron las evaluaciones de los distintos ensayos en fechas de siembra que hacemos todos los años en la estación experimental. Gracias. Porque avanzás. Avanzamos con vos. Porque estás cerca de los tuyos. Siempre estamos cerca tuyo. Porque rendís a toda hora. Rendimos en todo momento. Porque día a día creces. Todos los días crecemos juntos. Pioneer. Porque seguís. Seguimos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Horacio Gómez, trabajo en la sección granos y en esta oportunidad voy a abordar 2 temáticas referidas al manejo del cultivo de soja. Una es un ensayo de fecha de siembra y otra va a ser la evaluación de materiales de grupo extra corto con énfasis en grupos de madurez 4. En el primer tema, que es lo de fecha de siembra, queremos abordar este tema evaluando el impacto de las fechas de siembra en el rendimiento y en la fenología en el cultivo de soja. Para eso nos hemos planteado como el objetivo del ensayo es conocer el comportamiento fenotípico y el potencial de rinde de diferentes variedades de soja y grupos de madurez. Consideramos que las fechas de siembra no solo impactan el rendimiento, sino que también aportan beneficios clave en el sistema productivo en su conjunto. Recordemos que la fecha de siembra es uno de los pilares fundamentales de lo que es el manejo integrado del cultivo. Entonces, dentro de todos los beneficios que podemos obtener con el manejo de esta variable, podemos mencionar, y nos parece importante, que nos permite mejorar la estabilidad del sistema, reduciendo el riesgo climático. Esto realizar siembra escalonada me permite, de alguna manera, diversificar el riesgo ante sequías, olas de calor, precipitaciones, etc. Otro beneficio que vemos en la fecha de siembra es que nos permite rotaciones más intensivas y sustentables, ya que anticipar fecha de siembra me permite liberar el lote temprano, con lo cual puedo realizar otros cultivos invernales, ya sea los tradicionales que venimos realizando en nuestra zona, como los cultivos bioenergéticos que hoy en día están cobrando más importancia. Entonces nos permite también tener una ventana para posicionar esos cultivos. También decimos que reduce la presión de enfermedades y de insectos, ya que la fecha de siembra me permite de alguna manera posicionar el cultivo en periodos en donde la dinámica poblacional de ciertas plagas o la curva de enfermedad de algunos patógenos pueden suceder en periodos que no me impacten en el rendimiento del cultivo. Y obviamente me optimiza el uso de la maquinaria y de recursos. El alcance de este ensayo también nos permite, dada la dinámica variación y cambio varietal que hay año tras año, nos permite conocer el comportamiento fenotípico y genotípico de estos materiales. Y también forma parte en nuestra institución de la etapa final del programa de mejoramiento genético, en donde la fecha de siembra es un paso ya casi preliminar de las líneas avanzadas que la estación experimental está desarrollando, para luego ser inscrita en el INASE. Bueno, un poco comentarle, el ensayo que lo realizamos en la localidad de Monte Redondo, se realizan en micros parcelas. Para esta campaña hemos tomado 4 fechas de siembra que han ido desde fines de noviembre, después tenemos 2 en diciembre y 1 en enero. Los materiales que han participado en este ensayo, aparte de las variedades que son de líneas avanzadas que tenemos en próxima inscripción, se trabaja con
materiales comerciales de distintos grupos y distintas tecnologías. En un primer paneo de lo que estamos viendo en los resultados es que los mayores rendimientos para esta campaña, este es un promedio de todas las 4 fechas de siembra, vemos que los mayores rendimientos estuvieron posicionados para los grupos largos, un poco lo que decía Nahuel, entre los grupos 6,5, 7 a 8. Y bueno, y acá también comentarle que tenemos 2 materiales generados en la estación experimental que también están igualando y superando el promedio del ensayo. Acá viendo un poco los resultados de lo que es los rendimientos, vemos que en las 4 fechas de siembra, los materiales de grupos largos fueron los que obtuvieron los mejores rendimientos, diferenciándose estadísticamente con respecto a los cortos. Podemos observar que los mayores rendimientos estuvieron posicionados en la tercera fecha de siembra, a partir del 26 de diciembre y la de enero. Esto después ya lo vamos a ver cuando veamos la fenología y un poco con las condiciones climáticas, qué factor ha sido de clave en esta fecha. Después, acá en este cuadro tenemos los rendimientos y hacia los vértices del cuadro tenemos los grupos de madurez. Entonces acá podemos ver que en la primera fecha de siembra los mayores rendimientos han estado orientados hacia el grupo 7, en la segunda fecha de siembra estuvieron orientados también hacia el grupo 7, un 7 largo y 8, y en la tercera fecha y cuarta, que son los que han obtenido los mayores rendimientos, estuvieron orientados entre el grupo 7, 7 largo, hasta un 6. Ahora bien, teniendo un análisis detallado de la fenología del cultivo, acá pueden observar la distinta etapa fenológica de cultivo para la primera fecha de siembra. Pueden observar que el R5, que es el periodo crítico de cultivo, tanto los grupos cortos como los grupos largos, estuvieron afectados, además del déficit hídrico, que a partir de fines de diciembre siempre han estado por debajo de lo normal. Acá se le suma una variable que han sido 2 olas de calor que han sido registradas en la segunda década de febrero y en la primera década de marzo, los cuales han impactado directamente en el rendimiento de esta fecha. Lo mismo sucede en la segunda fecha de siembra, en cual este efecto de la temperatura ha sido que justo ha coincidido con el periodo crítico del cultivo. No así en la tercera y cuarta fecha, que el periodo crítico ha escapado de esta inclemencia climática y ha permitido obtener los mayores rendimientos para esta campaña. Esto con respecto a la cuarta fecha de siembra. Así que bueno, para concluir, lo que nos deja este ensayo es que los mejores rendimientos se obtuvieron en la tercera y cuarta fecha de siembra. Acuérdense que ha sido fines de diciembre, primeros días de enero, y los rendimientos estuvieron en el orden, para nuestro ensayo y nuestra localidad, en el orden de los 2.400 para los gemes cortos y 2.600 para los largos. Con respecto a los grupos de madurez, en las 4 fechas de siembra, los mayores rindes estuvieron orientados hacia los grupos largos respecto a los cortos, y dentro de este grupo se destacaron los materiales de GM 6 largo, 7 y 7 largo. Y bueno, por último, dadas las condiciones meteorológicas, sobre todo el estrés hídrico y las olas de calor durante el periodo crítico de R5, las fechas que mayor fueron afectadas en el rendimiento fueron las 2 primeras, que fueron a principios de diciembre y fines de noviembre. Bueno, le vamos a pedir a Horacio que se quede por acá. Va a dar la siguiente charla también, pero antes queríamos decirle que para la charla esta, la primera charla de Horacio, la palabra clave es fecha. Intenten ahí en el celular, ahí están las preguntas también. Estas preguntas no son excluyentes, o sea que van a tener están habilitadas para responder las dos. Así que bueno, muchas gracias.